Michelin, la mejor forma de avanzar. ¿Sabes la diferencia entre neumáticos estándar y neumáticos de invierno? Con este vídeo te quedará claro. En este slalom, el vehículo 1 con tracción a las 4 ruedas que lleva neumáticos estándar se ve totalmente superado por el vehículo 2 de tracción delantera que está equipado con neumáticos de invierno. En esta secuencia los dos vehículos aceleran, alcanzan la misma velocidad y frenan a la vez. Con sus 4 neumáticos de invierno, el vehículo 2 sigue teniendo un comportamiento superior al del vehículo 1. Observa cómo al llevar neumáticos estándar la distancia de frenado del vehículo 1 es mucho mayor. Por el contrario, en el arranque el vehículo 1 con tracción a las 4 ruedas es superior al vehículo 2 y la diferencia sería aún mayor si llevara 4 neumáticos de invierno. En resumen, en invierno, el vehículo con tracción a las 4 ruedas solo es superior al acelerar respecto al vehículo con tracción delantera. Además, queda claro que todos los vehículos, incluidos los de 4 ruedas motrices, deben llevar 4 neumáticos de invierno. Michelin, la mejor forma de avanzar. Sur la neige, même si on est pilote, même si on est champion du monde, si on roule sur la neige et qu'on n'a pas des pneus adaptés, ben on roule à 2 à l'heure et on se met dehors au premier endroit où on va bloquer les roues. Donc le pneu doit nous donner confiance, doit nous donner une impression de facilité et de conduite et puis ça, pour ça il faut un peu les conditions météo. Il peut y avoir, autant il peut faire beau et sec, autant il peut neiger pendant tout le week-end. Donc il faut qu'on puisse avoir les pneus adaptés aux circonstances. Il faut qu'on ait un contrôle, une maîtrise de la voiture et ça passe par des points comme ça. Je dirais que le bon côté de ce pneu, c'est qu'il m'a toujours donné une impression de facilité. C'est-à-dire que même si on n'allait pas hyper vite sur l'asphalte, on était à l'aise dans la voiture. Donc ça c'est un bon côté, c'est aussi une chose importante pour Monte Carlo.
Michelin, la mejor forma de avanzar. El neumático de invierno se ha diseñado y desarrollado para ofrecer las mejores prestaciones en condiciones invernales y garantizar una seguridad óptima a conductores y pasajeros. Michelin recomienda equipar el vehículo con 4 neumáticos de invierno. En esta secuencia de giro, el vehículo está equipado con 2 neumáticos de invierno en el eje trasero. Incluso a una velocidad mínima, el coche se desequilibra en el eje delantero y se desvía de su trayectoria. En condiciones como estas no es difícil imaginar una colisión. Esta vez el vehículo, que circula a la misma velocidad, va equipado con 4 neumáticos de invierno. El conductor no tiene ningún problema a la hora de tomar la curva. En este slalom, el vehículo con 4 neumáticos de invierno está bien equilibrado y responde adecuadamente a todas las maniobras del conductor. Con 4 neumáticos de invierno se consigue un mayor control y seguridad. Ahora con 2 neumáticos de invierno en el eje delantero, el vehículo se desequilibra en el eje trasero. El conductor no puede mantener la estabilidad y pierde el control en la curva. Así pues, vemos que conducir con solo 2 neumáticos de invierno, ya sea en el eje delantero o en el trasero, no es suficientemente seguro en condiciones invernales. Por eso, Michelin recomienda equipar el vehículo con 4 neumáticos de invierno. Michelin, la mejor forma de avanzar. There's a great love story between Mini and their involvement in Monte Carlo. A kind of a legendary status. There were lots of stories. It became a bit of a kind of David and Goliath story, and a story of heroism of the little Mini going to Monte Carlo and beating the bigger cars and the bigger teams. Monte Carlo is a rally like no other. It brings many challenges to the drivers. It's not all about ultimate speed and the performance in the car. We're in the Alps. We go from 200 metres to 1600 metres, and that brings with it so many weather differentials, and they drive in all types of conditions. On most rallies, we fight over 1/10 of a second per kilometre between cars and drivers. And on this rally, on some stages, that's still the case. But on other stages, like we had yesterday morning, suddenly seconds become minutes, and the minutes are about tyres, not about the handling of the car or the talent of the driver, but about being on the right tyre in the right conditions. So in what I would call a typical Monte Carlo rally, tyres are probably 90% of the story, and the rest is the driver. Normally, on a typical asphalt rally, we worry about wet or dry. But on this rally we have wet and damp and dry and cold and very cold and ice and snow and slush, and that's unbelievable. So to fill in that matrix of tyres and tyre conditions is a massive job, especially when we have limited testing. But by working closely with Michelin, we can understand better what to expect, and maybe we can predict the performance in certain conditions that we haven't had to test in. What the driver's looking for is a tyre, obviously always chasing ultimate grip in braking and in lateral G. What the driver needs is the feedback from the tyre that gives him the confidence to be able to drive to the grip limit but not over it. I think the challenge for Michelin has been to create tyres that are as versatile as they are. We used to have, let's say, the winter tyre, which is typical for this rally when the conditions are bad. We probably had 4 different winter tyres according to the amount of snow and the amount of ice and the amount of asphalt on the stage. Now they have to make 1 winter tyre, which is good in all of those conditions and can cope with 20 or 30 kilometres at full speed on dry asphalt. That area of development has been impressive, and I think it's the same thing you see in modern road tyres, that we now expect to have a winter tyre that is fine on the motorway and in the dry conditions. We don't expect to stop when we go to a ski resort to put on studded tyres. We expect to drive from a city, drive down the motorway, then drive up the mountain.
Michelin, la mejor forma de avanzar.